La última aplicación que vamos a exponer en este trabajo se llama Schematic Mind. Es una aplicación que nos sirve a nosotros para crear mapas mentales. De todas las aplicaciones que hemos trabajado, la de PixArt y la de Waze, esta es la aplicación que nos permite a nosotros tener un corte más educativo. Pero no significa que sea menos importante ni significa que sea menos popular. O sea, lo que hace un mapa mental es simular la estructura del cerebro. O sea, son nuevas teorías que nos dicen a nosotros que el cerebro organiza la información haciendo unas conexiones. No lo hace ni de manera secuencial, ni lo hace de manera lineal, sino que el cerebro establece conexiones entre conceptos que tengan relaciones, generando un pensamiento holístico, un pensamiento general. Entonces, con esta aplicación nosotros lo que hacemos es tener un manejo muy intuitivo para que nosotros podamos hacer las cosas. Entonces, aquí nosotros tenemos el ejemplo de un mapa mental del sistema de cómputo. Entonces, nosotros simplemente hacemos 2 veces sobre la pantalla, que es hacer doble clic, y me va generando los conceptos. Me aparece una pantallita, escribo el concepto y él me va haciendo los enlaces automáticamente. En este ejemplo, nosotros tenemos que el sistema de cómputo está compuesto por hardware, software, datos y usuario. A su vez, haciendo clic en cada uno de los nuevos conceptos, doble clic, vuelve y me da la opción de que a cada nuevo concepto se me desprendan más conceptos. O sea, los mapas mentales son estructuras cognitivas que hacen que las personas puedan tener un aprendizaje significativo, porque a través de una lectura, a través de una consulta, puede generar un árbol de ideas. En este caso se llaman mapas mentales, donde están las conexiones de las cosas más generales con las cosas más particulares. En este caso podemos decir que el sistema de cómputo, uno de sus componentes es el software, que dentro del software existe el sistema operativo y dentro del sistema operativo existe una aplicación que se llama Windows. Los mapas mentales los he trabajado en el colegio con los muchachos. Yo digo que personalmente depende mucho de los contextos. Cuando usted no está acostumbrado a las cosas, cuando la cultura es diferente, usted lleva aplicaciones nuevas, lleva teorías pedagógicas nuevas, pero en ocasiones no funcionan porque los muchachos esperan otra cosa. Entonces nosotros, siempre que llevemos algo nuevo al colegio, siempre que llevemos algo nuevo, nosotros debemos pensar en los contextos. Y también teniendo en cuenta que las últimas teorías del aprendizaje dicen que cada quien aprende según su propia experiencia. Eso también tiene que ver con el aprendizaje significativo. Según su propia experiencia quiere decir que nosotros traemos preconceptos y esos preconceptos nosotros los asimilamos y los acomodamos a los nuevos conocimientos, a los nuevos aprendizajes. Y yo particularmente formo mi propia teoría de la vida, formo mi propia percepción. Entonces muchas veces cuando nosotros hablamos de mapas mentales, cuando nosotros llevamos una teoría a la práctica, muchas veces esas teorías son teorías que simplemente no salen como nosotros quisiéramos porque no tenemos en cuenta los contextos. Hay gente que me va a decir, no, que el sistema de cómputo es algo, o como yo lo coloco aquí, es muy técnico. Yo lo saqué de una lectura del libro de McGraw-Hill, de Fundamentos de la Computación. Esta estructura la pude hacer así, me faltan más partes de esta estructura, pero la idea general es esa. Siempre nosotros vivimos de ideas generales. Luego, el estudio, la técnica, la disciplina permite que yo tenga ideas más exactas, ideas más específicas. Sin embargo, en el cuento del aprendizaje, en el cuento de la pedagogía, en el cuento de la educación, nosotros debemos manejar el pensamiento holístico.
un pensamiento donde todos podamos comprender todo, donde si yo estoy estudiando educación, si yo estoy enseñando, pues yo tengo que saber de pedagogía, tengo que saber de política, tengo que saber de filosofía y además debo saber cosas técnicas disciplinares como manejo de software, como comprensión de lo que es un sistema de cómputo. Todas estas cosas las tengo que yo mirar de una manera holística, vuelvo y repito, y la palabra se va a repetir muchas veces, porque también el método de aprendizaje es heurístico, o sea, debo tener en cuenta que cada disciplina tiene sus propios conocimientos, tiene su propia metodología y yo tengo que crear mi propia metodología. O sea, yo entiendo de esta forma también enseño. Obviamente estoy abierto a más aprendizajes, pero yo no me puedo cerrar en un solo concepto. Las lecturas, hay unas que son cómodas para esto, hay otras que son muy incómodas. Cuando hablamos de pedagogía, cuando hablamos de currículo, cuando hablamos de didáctica, cuando hablamos de los conceptos pedagógicos, a veces ellos se enlazan, a veces salen, a veces los mismos autores confunden. Entonces uno debe tener como una idea, así como está este mapa mental, de lo general a lo particular, pero uno, en el caso de la pedagogía, no puede ser tan discriminatorio. O sea, siempre en las evaluaciones, en los test que he hecho de pedagogía, siempre hablan de educación, pedagogía, reflexión de la educación. Viene la didáctica como reflexión de la enseñanza, de la enseñanza de la pedagogía. Pero también viene lo que es un modelo pedagógico, también viene lo que es un currículo, entonces vienen muchos conceptos con muchas ideas, que todo depende de una filosofía, de una forma de ver la educación. Entonces todo tiende a enredar las cosas. Como esto parte también de una pregunta, un mapa mental parte de una pregunta, cuando el tema es tan extenso y tan poco categorizable, nosotros no podemos hacer un solo mapa mental de muchas cosas. O sea, ¿por qué digo estas consideraciones? Porque lo he vivido, porque lo he puesto en práctica con mis estudiantes y porque he visto dificultades en esto. A veces mis estudiantes hacen cosas diferentes, obviamente, como es aprendizaje significativo, no van a hacer mapas mentales iguales, hacen cosas diferentes y yo me pregunto, ¿será que esas cosas diferentes lo están viendo ellos con errores o será que es una forma diferente de ver las cosas? También pues como profesor me gusta porque yo puedo mirar más allá, puedo mirar qué estructura mental tienen, qué apreciación cognitiva tienen de algún conocimiento y a través de él puedo mejorar las cosas, puedo hacer otras cosas. Termino mi presentación. Me tocó, para poder hacer todo esto, me tocó elaborar y manejar pues lo que ustedes ven, parte de multimedia, pero sí me tocó utilizar las aplicaciones. Cada una de estas aplicaciones me tocó utilizarlas, me tocó desarrollarlas, hacer lo que estaba diciendo y dediqué tiempo, pero sí de verdad le veo el factor educativo y me gusta. Me gusta porque no lo había visto así. Por eso es que nosotros necesitamos estudiar, por eso nosotros necesitamos aprender nuevas cosas, porque no lo había visto así. Había visto cosas muy diferentes y esas cosas muy diferentes pues a veces uno no cree que hayan cosas nuevas o las cosas se manejen de otra manera. Entonces aquí tengo 3 aplicaciones, se puede sacar lo educativo de ellas 3, pero pueden existir más. Para la otra tarea utilicé el velocímetro GPS, me parece muy bueno, pero igual estas 3 aplicaciones que les estoy mostrando pueden sacar un potencial
muy bueno a la educación de los estudiantes de ahora, teniendo en cuenta todos los conceptos que he hablado, teniendo en cuenta lo de la cibercultura, teniendo en cuenta que la cultura afecta a la educación y teniendo en cuenta la filosofía y el modelo pedagógico de, de la institución a donde pertenezco o de la institución donde me contratan. Eh, Ahí viene otra arandela que se le pone a la cosa, lo de enfoque pedagógico. O sea, existe modelo, enfoque, currículo. Son importantes, yo sé que tienen diferencias, pero ¿qué tan diferentes son? Y a veces nos quedamos en tanta teoría que llevamos muy poquito a la práctica. En estos días estábamos en la semana de desarrollo y nos muestran otro enfoque, que modelo no sé qué, que enfoque no sé cuá. O sea, todo hace ver que tiene que el estudiante ser más activo, tiene que el estudiante motivarse más por ser el, el hacedor de su propio conocimiento, tiene que ser el más metido, tiene que ser el más... Pero a veces los muchachos de los contextos donde estamos piensan otra cosa, viven otra cosa, o a veces nosotros llevamos mal el modelo, llevamos mal los enfoques, y todo se queda como en un querer hacer, en un enredo para nosotros como maestro y en poca aplicación. Eso queda escrito letra muerta y en poca aplicación. Pienso yo que nosotros debemos de ser más prácticos y si vamos a implementar algo, que, que haya un control real de las personas que vengan con tal enfoque o tal modelo. No simplemente les expusimos, les hicimos y listo. No, exponemos, miramos, apliquen, controlamos, así como lo dice el método científico, porque no todos los contextos son iguales. Y en educación no existe la última palabra. Gracias y hasta una próxima oportunidad.